Buenos días, mi nombre es David Alejandro Lemos Martínez y el día de hoy estaremos hablando de mecanismos físicos de la condensación. Esto va ligado a la materia de transferencia de calor. El día de hoy estaremos hablando sobre los mecanismos físicos. Nos indica que la condensación ocurre cuando el vapor libera su energía y al enfriarse se transforma en un líquido, formando una película o que dependen de la superficie donde ocurre el proceso. Vamos a ver a lo largo de que se En el contenido vamos a indicar que vamos a tener como una pequeña introducción de qué van a ser los temas, mecanismos físicos de la condensación, que sería el tema principal, mecanismos físicos de la ebullición, la evaluación de coeficientes locales, aplicación de evaporadores y condensadores, y ya. En este tema estaremos hablando del estudio del flujo interno, fundamental en la transferencia de calor, ya que la mayoría de los procesos térmicos industriales involucran un movimiento de fluido dentro de conductos, tuberías o canales. Para eso podemos comprender qué se comporta el fluido y cómo se transfiere la energía térmica. Permite predecir la eficiencia de intercambiadores de calor, de sistemas HVAC, a circuitos de refrigeración y sistemas de combustión en múltiples aplicaciones ingenieriles. La correlación para flujo interno construye herramientas mecánicas que relacionan parámetros como el número de Reynolds, el número de Duchenne, el número de Pan, con el fin de estimar coeficientes de transferencia de calor en regímenes laminares, transitorios, turbulentos. Estas correlaciones nos permiten resolver problemas complejos sin necesidad de realizar experimentos costosos y facilitándonos la información de la transferencia y la optimización de un sistema. Vamos a hablar sobre el mecanismo físico de la condensación. Aquí tenemos la condensación es un proceso de transferencia de calor en el cual el vapor cambia su fase de líquido al entrar en contacto con una superficie más fría o al disminuir su temperatura por debajo de la temperatura de saturación. Este fenómeno es fundamental en equipos como intercambiadores de calor, calderas, torres, desafilación y sistemas de refrigeración. Comprender los mecanismos físicos de la condensación nos permite analizar y diseñar procesos térmicos eficientes, ya que durante el cambio de la fase se libera una gran cantidad de calor latente. Conceptos generales de la condensación. Vamos a ver la temperatura de saturación del vapor, temperatura de la superficie, las propiedades de flujo, viscosidad, tanto densidad que vamos a tener la, en lo que vamos a estar manejando y la tensión superficial. La geometría del sistema y condiciones de flujo. Es muy importante saber cuál es la geometría del sistema, placa plana, tubería y el condición de flujo. Dice, la condensación ocurre cuando un vapor saturado pierde energía térmica y sus moléculas se aproximan a la superficie para formar líquido. Este fenómeno depende de las anteriores que acabamos de mencionar. Mecanismos físicos de la condensación. La condensación puede presentarse en dos formas principales, la cual veremos a continuación como condensación por película o condensación por gotas. En la de película, el de la película, perdón, es el mecanismo, el vapor se condensa formando una pequeña película en la parte de arriba continua de líquido sobre la superficie fría. Es una pequeña película. La película líquida crea una resistencia térmica que disminuye el coeficiente de la transferencia de calor. El espesor de la película aumenta conforme el líquido fluye por la gravedad. Es típica en sus superficies limpias, lisas y mojables. Condensación por gota. La mayor parte de superficie queda expuesto al vapor y produce coeficiente de transferencia de calor de 5 a 10 veces mayor que la condensación por película. Esto ocurre en superficies hidrofóbicas o tratadas químicamente. Factores que podemos ver que nos llegasen a afectar en la condensación.
La temperatura, una de ellas, claro, de la superficie, mientras más baja, mayor condensación. Tensión superficial controla la formación de las gotas, o en este caso puede ser como en películas. Rugosidad de la superficie influye en la mojabilidad. El material que se está ocupando va a influir mucho en cómo se va a dar la condensación, si por película o por gota. Orientación de la superficie que afecta el drenaje líquido. Velocidad de vapor puede romper la película y mejorar la condensación. Factores que afectan la condensación. Una de ellas sería la humedad y el grado de enfriamiento. Mientras la humedad esté en el ambiente, mayor condensación habrá. Esto es más en espacios abiertos. En casos como en industria es un poquito más controlado el sistema de la humedad y el enfriamiento. A continuación vamos a hablar sobre una pequeña comparación entre las de la condensación por película y la de por gotas. Tenemos que vamos a manejar película y gota. Vamos a ver la transferencia de calor, la estabilidad y la superficie. En la de película tenemos una baja moderada, una transferencia baja moderada, y en las de gotas tenemos una transferencia de calor muy alta. En la de película, en estabilidad tenemos que es una estabilidad alta. En cambio, en la de gotas es baja. En la de superficie, en la superficie, en películas tenemos mojable y limpia. En la de gota no mojable hidrofóbica. Eso quiere decir que va a haber siempre un goteo, se va a mantener cayendo. En la película se puede hacer una pequeña capa que cubre la superficie, pero eso va a ser conforme a la superficie que se esté manejando, cómo se va a dar si por película o por gota. La condensación es clave en intercambiadores de calor, tipo de condensadores, torres de destilación, sistemas HVAC, calderas y recuperadores de calor y sistemas de refrigeración de ciclo reacción. Mecanismos físicos de la ebullición. Vamos a hablar de la ebullición. Este mecanismo es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales como serían las calderas, los intercambiadores de calor, los reactores químicos, sistemas de refrigeración. Para poder comprender su comportamiento es esencial saber diseñar los equipos seguros y eficientes. No siempre todos los equipos son seguros y eficientes, pero tenemos que comprender el comportamiento de ellos y diseñar unos equipos seguros. A continuación vamos a hablar sobre la ebullición. La ebullición es el proceso mediante el cual un líquido se transforma en vapor. Cuando la temperatura de la superficie caliente supera la temperatura de saturación del fluido, en este fenómeno se invierte el calor latente de evaporación, la tensión superficial del líquido, la temperatura y presión del sistema, la superficie de calentamiento, la formación y desprendimiento de burbujas. La ebullición caracteriza por altos coeficientes de transferencia de calor debido a la intensa actividad de burbuja. Aquí tenemos ebullición, se denomina ebullición de un líquido de temperatura a la cual la presión de vapor del líquido igual a la presión de atmosférica. En este caso, los mecanismos físicos de la ebullición sería la ebullición involucra fenómenos complejos microscópicos y de macroscópicos en la superficie del líquido. No comienza exactamente con la temperatura de saturación, sino que requiere un supercalentamiento local del líquido cerca de la superficie. Aquí tenemos la fase gaseosa, fase líquida, en el ejemplo. Entonces nos dice que el punto de ebullición está entre los dos. Factores que influyen en la nucleación. La rugosidad de la superficie, los contaminantes o gases disueltos, presión de sistema y tensión superficial. Crecimiento de las burbujas. Una vez iniciada la ebullición, la burbuja de vapor crece debido a su suministro continuo de calor.
Este crecimiento se puede deber a transferencia térmica, de que la superficie de distribución de presión dentro de la burbuja, difusión de vapor desde el líquido circundante y crecimiento continuo hace que la fuerza de flotación supere la tensión superficial, que mantiene la burbuja unida a la superficie. Tipos de ebullición según la curva de ebullición. Aquí vamos a ver 4 ejemplos de tipos de ebullición. Tenemos ebullición por convección natural, ebullición nucleada, crisis de ebullición y ebullición en película. La ebullición en convección natural ocurre cuando la temperatura de la superficie está ligeramente por encima de la superficie de la saturación. No se forma en la atmósfera. Y en la desnucleada, en la etapa más eficiente, así se forman muchas burbujas que crecen y se desprenden rápidamente. En la de crisis de ebullición tenemos el ejemplo que dice que si la temperatura de la superficie aumenta demasiado, las burbujas empiezan a juntarse, dificultando el contacto del líquido en la superficie caliente. Cuando el excesivo se forma una película estable de vapor entre las superficies del líquido. Esta película actúa como aislante, reduciendo drásticamente la transferencia de calor. Factores que afectan los mecanismos de ebullición. Uno de ellos sería, por ejemplo, la temperatura de la superficie, la rugosidad, presión del sistema, gases disueltos en el líquido y sistemas de presión del sistema. Eso es uno de los algunos factores que pueden afectar los mecanismos de ebullición. En aplicaciones industriales la podemos ver como calderas, generadores de vapor, intercambiadores de calor de vapor, de evaporación, reactores nucleares, ebullición crítica, sistemas de refrigeración por expansión y destilación. En este caso vemos que la evaluación del coeficiente locales en procesos de transferencia de calor para la convección. El coeficiente local se determina observando el comportamiento del flujo y en este caso la gradiente térmico justo con la región próxima a la superficie conocida como la capa límite térmica. En esta zona se desarrollan fenómenos microscópicos como la difusión térmica, la interacción entre moléculas y el choque de partículas, las cuales influyen directamente en la intensidad de la transferencia. El flujo laminar o el coeficiente local suele disminuir gradualmente porque la capa límite térmica se vuelve más gruesa. Conforme al fluido avanza sobre la superficie, el cambio de fluido, las turbulencias, las fluctuaciones y las mezclas internas del fluido generan una mayor revocación de la partícula cerca de la pared, lo que se incrementa la capacidad y transporte térmico que provoca los coeficientes locales como altos y menos uniformes. La evaluación de coeficientes locales también se consideran los efectos de geometría, ya que la superficie curva o inclinada pueden presentar obstrucciones y pueden alterar significativamente el movimiento de la temperatura del fluido. En el ámbito industrial y en el diseño térmico, conocer los coeficientes locales es esencial para identificar las zonas críticas, como se llaman los puntos de sobrecalentamiento, áreas con baja transferencia o regiones donde pueden formarse depósitos de corrección o puntos fallos. Esto permite diseñar superficies más eficientes, modificar espesores, ajustar velocidad del fluido o implementar superficies extendidas. Así la evaluación local no solo sirve como describir el fenómeno, sino también como una herramienta de optimización y control de equipos de transferencia de calor. La aplicación de evaporadores y condensadores. Los evaporadores y condensadores son equipos fundamentales en sistemas térmicos, especialmente en refrigeración, aire acondicionado, generación de vapor y procesos industriales. Ambos equipos operan mediante cambio de fase, lo que significa que la transferencia de calor es mucho más intensa que los procesos de convección.
A continuación vamos a ver los evaporadores y condensadores. Aquí nos dice que un evaporador son equipos donde un fluido absorbe calor y cambia la fase de líquido a un vapor, proceso predominante en ebullición nucleado en película. Los condensadores son dispositivos donde un vapor cede calor y pasa a estado líquido, proceso predominante en condensación en película por gotas. En ambos casos ocurren fenómenos de alto intercambio térmico debido al uso de calor latente. La aplicación de mecanismos de ebullición en evaporadores. Los evaporadores se diseñan considerando los mecanismos físicos de ebullición en evaporadores, la ebullición nucleada o simplemente deseable porque ofrecen los coeficientes de transferencia de calor más altos, permite un intercambio térmico muy eficiente y mantiene la temperatura cercana a la saturación del fluido. Según el coeficiente de ebullición puede variar la temperatura de la placa, flujo másico de refrigerante, presión del sistema, orientación del tubo, diferencia de temperatura, entre otros. Dice que en aplicaciones de mecanismo de condensación, los condensadores, aquí podemos ver un ejemplo de un condensador que tiene salida de agua, entrada de agua, vapor, iniciar de nuevo. Esto es un ciclo. Un ciclo. Entonces tenemos la purga de aire y y lo condensado. Dice, la operación de un condensador se basa en la formación de una película líquida o gota sobre la superficie fría. Dice, tipos de evaporadores y condensadores en su relación con la transferencia de calor. Tenemos tipos de evaporadores y tipos de condensadores. Los condensadores serían evaporador de expansión directa. DX, el refrigerador hierve dentro de los tubos, muy usado en aires acondicionados. Evaporador inundado. Los tubos están completamente cubiertos de líquido, ideal para alta eficiencia. Evaporador de placas, alta transferencia por el patrón de microcanales. Evaporador de cascada y tubo común en la industria de los procesos. En tipo de condensadores tenemos condensadores por aire, el evaporador condensa por dentro del tubo de aire, pasa por fuera, condensador enfriado, mayor capacidad común en plantas industriales y condensador por agua evaporativo, combina aire-agua para maximizar la transferencia. Hemos llegado a la conclusión de este tema. Aquí podemos ver muchas cosas, como sería la correlación que tenemos entre la transferencia de calor y en un flujo interno, representando un pilar esencial en la ingeniería, ya que permite predecir con precisión un comportamiento de un fluido y la capacidad de intercambios energéticos en conductos. A través de estas relaciones empíricas y semiteóricas es posible evaluar desempeños de sistemas térmicos y seleccionar adecuadamente materiales, diámetros, caudales y condiciones para su operación. El uso correcto de estas correlaciones facilita el diseño eficiente de equipos y asegura un funcionamiento térmico más confiable, reduciendo costos, mejorando el aprovechamiento energético y en aplicaciones industriales y académicas. Entonces, pues vamos a ver muchas cosas de esto relacionado en la ingeniería, tanto como para transferencia de calor, otras materias, equipos térmicos. En equipos térmicos vamos a ver cómo funciona los intercambiadores de calor. En la industria también vamos a estar muy relacionados entre intercambiadores de calor, evaporadores, bailas. Un poco más de esto lo veríamos en la industria y nos tenemos que ir como acoplando a la información vamos a que podemos obtener ahora para dar ejercer en su debido momento, dependiendo la rama en donde nos enfoquemos y dependiendo del tipo de trabajo que nos enfoquemos más que nada o que tengamos en alguna planta, en algún o independientemente también podemos aplicar los conocimientos adquiridos para
algún detalle que debamos ocupar. Muchas gracias, esto fue todo.